¿Pueden sentarse, hermanos? Damos tiempo a Tomasito que nos trae el mensaje. Amén. Buenos días, hermanos. Es un gusto poder saludarles en esta mañana y tener el privilegio de traerles la palabra. En esta mañana vamos a estar en el Salmo 37, así que yo les invito a buscar sus Biblias, sus teléfonos, no para textear, sino para ver el pasaje. Y nos vamos a enfocar principalmente en los primeros 8 versículos de este salmo hoy. Y nos da consejos muy prácticos acerca de nuestra vida y nuestra relación con Dios. Y espero que ustedes puedan seguir en su Biblia, en su teléfono, la lectura. Y voy a leer en la Biblia de las Américas, y dice Salmo 37, los versículos 1 al 8. No te irrites a causa de los malhechores. No tengas envidia de los que practican la iniquidad. Porque como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Confía callado en el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. Espero que ustedes hayan notado al leer estos versículos que hay cosas que se repiten varias veces. Y uno de los principales se repite 3 veces. No te irrites. Y les confieso que, me cuesta. No te irrites por los malhechores, ¿verdad? Y a cada rato encontramos malhechores por todos lados. Y qué tan fácil es señalar a los malhechores y no vernos a nosotros mismos como lo que debemos hacer y lo que no debemos de hacer. No te irrites a causa de los malhechores, versículo 1. Versículo 7, no te irrites a causa del que prospera en su camino. Y el versículo 8, deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. Y el consejo que da Dios, si no lo ha captado hasta este momento, es que no te debes irritar. La justicia de Dios es perfecta y nosotros no lo somos. La justicia de Dios es cabal, cumplida, perfecta, pero muchas veces la justicia de Dios tarda mucho más allá de lo que nosotros como sabios seres humanos pensamos que debe. Y para que tengamos una idea de qué está diciendo el Señor aquí en este pasaje, yo les quiero llevar a 3 ejemplos en la palabra de Dios de situaciones cuando alguien se irritó o se enojó con otra persona, y es el mismo término que Dios utiliza aquí en el Salmo 37. Así que, ya que encontraron Salmo 37, dejo un dedito ahí y vamos a Génesis capítulo 4.
Génesis capítulo 4, los que ya conocen la palabra de Dios y Génesis, ya saben que en el capítulo 3 entró el pecado, ¿verdad? Y no tardó mucho en que el pecado avanzara más allá y tenemos el encuentro de dos hermanos, Caín y Abel. Dice aquí el versículo 3, después de explicar que Adán y Eva tuvieron hijos, dice, al transcurrir el tiempo, versículo 3 del capítulo 4 de Génesis, al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Hoy en la mañana otro hermano trajo una ofrenda de fruto de la tierra, unas calabazas y zucchinis enormes. Si alguien quisiera, pues hay pedazos por ahí. Pero Caín lo trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, porque él labraba la tierra, él cultivaba la tierra. También Abel, versículo 4, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. Versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Y la verdad, no sabemos exactamente por qué no le agradó a Dios la ofrenda que trajo Caín. Pero nos declara la reacción de Caín cuando dice: Caín se enojó mucho y su semblante se demudó, cambió la cara. Él no estaba nada contento porque Dios no estaba contento. A Dios no se le agradó. ¿Y qué fue lo que hizo Caín? Él invitó a su hermano a dar un paseo. ¿Ya? Vamos al parque. El Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, te quiere dominar, pero tú debes dominarlo. Y aún después del consejo de Dios a Caín, enojado con Dios, atacó y mató a su hermano. Esa es la clase de malhechores que dice el Salmo 37. Cuando estaba en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Llega a tal grado esto, lo que dice la palabra de Dios: no te irrites. No es nada más una leve disgusto, sino que también puede llegar, si nosotros alimentamos ese disgusto, esa irritación, puede llegar a cometer pecados grandes. En sí es algo que Dios dice que no debemos de practicar. Otro pasaje en Génesis capítulo 30 que tiene que ver con dos esposos, ¿ya? Dos hermanos, ahora tenemos hombre y mujer, esposo y esposa. Y en esta relación, Génesis capítulo 30, versículo 1, se complica porque no solamente son dos esposos, y Dios nos recomienda que hayan múltiples esposas o esposos, pero se complica la situación porque Raquel no tiene hijos y su hermana Lea ya ha tenido. Y entonces Raquel, mire lo que dice Raquel en capítulo 30 de Génesis, versículo 1. Pero viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, ¿quién no daba hijos? Raquel.
Raquel está diciendo, yo no puedo tener hijos, ¿ya? Viendo que no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana, ¿ya? Los celos entran, la envidia, y tuvo celos de hermana y dijo a Jacob, dadme hijos, o si no me muero. Si ustedes recuerdan la historia, Jacob había escogido a Raquel, pero en su noche nupcial le entregaron Lea en vez de Raquel y Jacob se quedó 7 años más trabajando para Raquel. Entonces ya tenía 2 esposas. Y eso en sí es problema, pero especialmente cuando surge una competencia entre 2 esposas. Dice el versículo 2 que Jacob respondió con toda calma y muy pacífico, así como todos los esposos, ¿verdad? Entonces, dice el versículo 2, se encendió la ira de Jacob contra Raquel. Se encendió la ira de Jacob contra Raquel y dijo, ¿estoy yo en lugar de Dios que te ha negado el fruto de tu vientre? Y noten ustedes, Jacob y Raquel están juntos en esta situación, este negocio de tener hijos, ¿ya? Pero él dice, Jehová te ha negado el fruto de tu vientre, ¿ya? Nada que ver conmigo. El enojo, la irritación, nos hace pensar de manera equivocada y nos lleva a conclusiones errantes. Es la situación que estaban viviendo Raquel y Jacob. Y Dios había decidido, por alguna razón, no darle hijos a Raquel en ese tiempo. Y Raquel no estaba contenta. ¿No estaba contenta con quién? No estaba contenta con Dios, ¿ya? Y cuestiona a su esposo y el esposo se enoja con ella y los dos están en una situación difícil, de desagrado, irritados el uno con el otro. El último ejemplo, quiero que vayamos nuevamente al libro de Jonás. ¿Cuántos han estado aquí en el tiempo que vimos al libro de Jonás? Lindos tiempos, lindos mensajes que nos animaban a seguir y a obedecer a Dios. Y aquí tenemos en el capítulo 4 de Jonás algo que sucede que nos hace entender. Dice capítulo 4, versículo 1, pero esto desagradó a Jonás. El contexto nos dice que el arrepentimiento de la ciudad de Nínive desagradó a Jonás. No debe ser así. Y oró al Señor. Mire, todavía está orando al Señor. Está reclamando realmente, pero oró al Señor. Ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Yo te dije, Señor, así iba a suceder. Porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida. Mire la locura de Jonás en esta situación, porque está molesto, está irritado, está disgustado, porque Dios no ha cambiado su opinión para estar en acuerdo con Jonás. Yo sabía. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? Es la misma palabra. ¿Tienes acaso razón
para enojarte. Noten, Jonás aquí es un adolescente, no en edad, pero en actitud y acción. Noten cuál fue la respuesta de Jonás. No respondió. Dio la vuelta y salió. Ya no te quiero hablar, voy a mi cuarto, tira la puerta. ¿Ya? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó a la oriente de la misma. Ahí se sentó, se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él, hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso, Dios todavía le está sirviendo. Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta. Y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este. Y el sol hirió la cabeza de Jonás. Así que él desfallecía y con toda su alma deseaba morir. Y decía, mejor me es la muerte que la vida. Entonces Dios le preguntó a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte? Por la planta, por causa de la planta. Es la misma pregunta. Y Jonás enfocado en lo que Dios había hecho para beneficiar una ciudad de 120,000 personas o una planta. ¿Tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y ahora sí Jonás contesta, tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte. Y la palabra de Dios nos muestra en estos tres casos que muchas veces nosotros nos irritamos, muchas veces porque estamos molestos con lo que Dios ha decidido en cuanto a nuestra situación. Estamos inconformes con lo que Dios está haciendo en mi vida. Estamos de berrinche, porque yo le pedí al Señor y pareciera como que es sordo. Y la realidad es que la justicia de Dios es totalmente justo. Y la situación en la cual yo me encuentro, Dios está usando esa situación para moldearme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pueden haber muchas cosas que están fuera de mi control. Yo diría casi todas. Pero muchas veces nos engañamos y nos irritamos con pensar, oh no, si yo hiciera esto, el otro, y vamos corriendo de un lado para otro, tratando de resolver, arreglar la situación. Regresando al capítulo 37 del Salmos, Salmo 37, hay un versículo que resalta en medio de todos estos versículos y es el versículo 4. El versículo 4, porque la segunda parte del versículo dice, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Y ay sí, qué delicia, ¿verdad? Qué lindo. Eso es lo que tengo que lograr, que Dios me dé las peticiones de mi corazón. Pero Dios quiere que nosotros trabajemos,
que nos enfoquemos en otras cosas. Y no solo en pedir lo que nosotros pensamos es lo mejor para nosotros. En los versículos 3 a 5 dice: confía en el Señor, haz el bien, habita en la tierra, cultiva la fidelidad, pon tu delicia en el Señor, encomienda al Señor tu camino, confía en Él. Dios 3 veces en estos versículos dice: no te irrites, pero también 3 veces dice: confía en el Señor, versículo 3, confía en Él, versículo 5, y en el versículo 7, confía callado en el Señor y espera en Él con paciencia. Nosotros, esperando ver la justicia de Dios, nos equivocamos muchas veces, porque la justicia que nosotros buscamos no se parece tanto a la justicia de Dios, sino a la justicia que yo estoy imaginando. Mis diseños, mis principios. Y lamentablemente, mi perspectiva y mis deseos no siempre están de acuerdo con Dios y su palabra. Quiero que veamos estas cosas, las que acabo de enumerar: confía, haz, habita, cultiva, pon tu delicia, encomienda y confía en Él. Primero, el confiar en el Señor. Y el confiar en el Señor no es estar contento porque Dios va a actuar como yo quiero, como yo espero. No es solamente celebrar cuando el resultado sale tal como yo había esperado. Si Dios es soberano, y estamos convencidos de que Dios es soberano, entonces yo no tengo por qué tratar de instruirle a Dios en cuanto a la justicia. Dios tiene el derecho de hacer con mi vida lo que a Él le agrada, y Él no tiene por qué explicarme acerca de lo que está haciendo o permitiendo en mi vida. Y vemos este principio repetidamente en las Escrituras y de manera explícita en la vida de nuestro Señor y Salvador, el Salvador Jesucristo. Poncio Pilato declaró: yo no encuentro culpabilidad en este hombre. San Juan 19:38. Nadie encontró culpabilidad, pero fue el diseño de Dios que Él fuera sentenciado a la muerte y que Él pagara por nuestros pecados. El perseguidor de la iglesia, Saulo, es otro ejemplo. Pero cuando Saulo es confrontado por el Señor Jesús en el camino a Damasco, Dios habla también a Ananías y le dice a Ananías: Ananías, quiero que vayas a hablar con tal señor, se llama Saulo, sí, cierto, es el perseguidor de la iglesia, pero quiero que vayas a hablarle. No, Señor, este sí, no, mándame a Jope, por favor, voy con Jonás, ¿ya? Y Ananías recibe esta declaración del Señor: ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Y Saulo no sabía
de todo lo que él esperaba. Pero Saulo, desde el inicio, él estaba dispuesto a servir al Señor con todo lo que viniera. Él tenía un rumbo determinado y muy especial en su vida. Y en su testimonio, aún no entendiendo todo eso, él declaró varias veces, en diferentes oportunidades, que él no había sido desobediente a la visión, sino que él había entendido el llamado del Señor y lo que el Señor le llamara a hacer. En el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 24, ahora Pablo, el que era Saulo, transformado por Dios, está en camino a Jerusalén, y los ancianos reunidos en el capítulo 20 de Hechos, en Éfeso, una persona y todos los discípulos están rogándole: no vayas a Jerusalén, no vayas a Jerusalén, vas a sufrir, vas a ser entregado, te van a matar. Y él responde de esta manera. Dice: pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Pablo estaba decidido a seguir el curso que el Señor había marcado para él y servirle, venga lo que venga. Si yo realmente pertenezco a Dios, si yo soy hijo de Él, mi vida debe ser entregada totalmente como siervo de Él y como tal aceptar lo que Dios ha designado para mí. No es siempre fácil, no es siempre agradable en el momento, pero da el fruto apacible de ser conformado a la imagen de Cristo. Haz el bien, segundo punto, lo que es de beneficio para todos, lo que ayuda al bienestar común, no solo mi bienestar personal. En los tres ejemplos vemos cada vez la persona que se enoja, que se irrita y que actúa, está viendo su propio interés. No está considerando como más importante los que son parte del cuadro, los que son de la familia de Dios. Eso es lo que Dios nos manda a contemplar con lo que nosotros llamamos la regla de oro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nosotros lo podemos practicar día tras día si nuestros intereses no se ponen en primer lugar. Si nosotros estamos con la idea de servir a otros, Dios va a traer oportunidades. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice que Dios ha preparado buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Y en Mateo capítulo 5, versículo 16, también Dios dice que las obras que nosotros hacemos deben de proclamar la bondad de nuestro Señor, que sea un reflejo de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Haz el bien. Tercer, habita en la tierra. Esto puede ser un poco interesante porque habita en la tierra. Colosenses capítulo 3, versículo 1 nos dice que si habéis resucitado con Cristo, pon la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo. Pero habita en la tierra tiene que ver con un balance. No es solamente, vamos al cielo y vámonos ya. Yo creo que hay una gran cantidad que quisiéramos decir, ya, vámonos ya, porque ya nos cansamos aquí.
Pero si Dios nos ha dejado aquí, nos ha dejado con un propósito de testificar a otros para que lleguen también a conocer a Cristo. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Jesús. Ustedes han muerto sin entender que mi vida ya no vale para mí, sino que vale para Dios. Mi vida tiene que ser entregada a Él, a servicio de Él. Y esa es nuestra realidad como nuevas criaturas o creaciones en Cristo. Y Dios nos manda como balance a ese sentido a ser buenos administradores de las cosas que Él nos entrega aquí en esta tierra, las cosas que van a servir para testificar al mundo de su soberanía en nuestra vida, de su control, de su provisión en nuestra vida. Jeremías capítulo 29. Muchos citan el versículo 11. Yo sé los planes que tengo para vosotros, planes para bienestar, ¿verdad? El contexto de Jeremías capítulo 29. Veamos, es interesante ver ese, porque el título del capítulo es Carta a los desterrados. Ay, qué lindo, desterrados, ¿verdad? Son los que están en exilio, son los que Dios mandó porque no habían sido obedientes durante tanto tiempo. Dios los mandó. Dice capítulo 29 de Jeremías. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de las naciones, al resto de los ancianos del destierro, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había llevado al destierro de Jerusalén a Babilonia. La palabra de Dios nos dice que Dios mandó a Nabucodonosor para llevar a su pueblo al exilio, al destierro. Esto sucedió después de salir de Jerusalén el rey Jeconías, junto con la reina madre, los oficiales de la corte, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los herreros. La carta fue enviada por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes Sedequías, rey de Judá, envió a Babilonia. A Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía: así dice el Señor de los ejércitos. Esta carta fue enviada a los oficiales y al rey de Babilonia. Todos los de Babilonia sabían. Sí dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envié al destierro de Jerusalén a Babilonia. Dios está diciendo, yo los envié. Usé a Nabucodonosor para enviarlos, pero yo los envié. ¿Y qué es lo que dice? Edifiquen casas y habítenlas. Planten huertos y coman de su fruto. Tomen mujeres y tengan hijos o hijas. Tomen mujeres para sus hijos y den sus hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas. Y uno diría, para mis nietos, ¿y cuánto tiempo vamos a estar aquí? No, yo no quiero estar aquí tanto tiempo. Dios había mandado 70 años. Y multiplíquense allí y no disminuyan. Versículo 7 del capítulo 29. Y busquen el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado. Y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar. La vida que nosotros vivimos buscando bendecir a otros, buscando establecernos aquí en esta tierra, la vida que vivimos nosotros puede servir para el bienestar de otros.
En la Reina Valera dice paz, paz. Busquen el bienestar, busquen la paz de la ciudad a donde los he desterrado. Y Dios quiere que nosotros tengamos esa perspectiva de habitar en la tierra, y la siguiente es cultivar la fidelidad. Cultivar la fidelidad. La fidelidad. Dios es fiel y la fidelidad refleja el carácter de Dios y es algo que Dios puede usar en la vida de cualquier persona para hacerles entender esta cualidad de Dios cuando es reflejado en nosotros. Al cumplir la palabra, y cumplir la palabra aun cuando implica irse más allá de lo necesario, lógico, razonable, o resulta en ocasionarte algún costo extra, vale la pena como buen testimonio de la fidelidad de nuestro Dios. Siguiente punto, pon tu delicia en el Señor. Pon tu delicia en el Señor. Si tú tienes el Espíritu Santo en tu corazón, esto no debe ser difícil. 1 Corintios 2:12, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, para que sepamos, para que entendamos lo que Dios nos ha concedido a nosotros. ¿Está tu delicia en el Señor? ¿Está tu delicia en la ley? Busques la palabra de Dios y esa comunión, ese convivio personal con Dios. Dios, nuestro Padre Celestial, quiere convivir con nosotros. Quiere que nosotros entendamos sus propósitos en nuestras vidas y que aun cuando las cosas son difíciles, que nosotros encontramos nuestra delicia en Él. Que corremos a Él, lloramos con Él y confesamos nuestros temores y nuestras debilidades con Él. Él, su oído está atento a nosotros. En los años 70, finales de los años 70, en Guatemala, en el área de Huehuetenango, vivían algunos misioneros con toda su familia, y de la carretera principal, un lugar tan remoto que se llama Barías, estaban trabajando en los dialectos y tenían proyectos de traducción, tenían proyectos de enseñanza, tenían proyectos de radio, de instituto, y habían varias familias que vivían allí. Y una de estas familias, Guillermo y Margarita, ellos tenían, si no me equivoco, 4 o 5 hijos en ese entonces. Y los guerrilleros llegaron a Barías y los agarraron allí en el camino, en la entrada a la ciudad. Los bajaron de su camioneta, de su carro, su vehículo, y le dijeron: caminen para allá y no volteen. No volteen para atrás. Caminen para allá, sálganse. Ustedes ya no tienen entrada aquí en este pueblo. Y todos estos guerrilleros con sus armas. Y mientras caminaban, papá, mamá y sus hijos pensaban que en cualquier momento podrían recibir la muerte, pero nunca dispararon. Fueron 20, 30 años hasta que podían regresar. Dejaron todas sus pertenencias allá en Barías.
Y ellos se quedaron ahí en Guatemala. Se fueron a otro pueblo. Vivieron y siguieron trabajando, testificando de la bondad, del amor, provisión y protección del Señor. Y algo maravilloso que Dios hizo en esa familia, uno de los hijos de ellos tenía como 9 años en aquel entonces. Él había escuchado de su papá y de cuantos otros predicadores tantas veces el Evangelio. Y en ese momento, él entregó su vida a Cristo. No fue en un culto, no levantó la mano, no pasó al frente, pero hubo una decisión en lo más profundo de su corazón. Entregó su vida a Cristo. Y sus papás contaron años después. Valió la pena. Valió la pena. Esa experiencia fue asustadora, fue tremenda, pero valió la pena que nuestro hijo llegara a los pies de Cristo. Hermanos, Dios tiene propósitos en nuestras vidas y nosotros no entendemos las circunstancias, qué es lo que está haciendo exactamente, pero Él nos pide que confiemos en Él y dice que Él actuará. Él te dará las peticiones de tu corazón. Cuando tu delicia está en el Señor, Él te dará las peticiones de tu corazón. Porque tu corazón va a estar sintonizado con el corazón de Dios. Y no vas a pedir cosas que no están de acuerdo con el Señor, con el plan de Él. No te irrites, no tengas envidia. El resto del capítulo 37 nos dice múltiples veces: el Señor sostiene a los justos. El Señor conoce los días de los íntegros y su herencia será perpetua. El Señor conoce, el Señor entiende, el Señor ama la justicia y Él promete y dice: espera en el Señor y guarda su camino. La verdad, Dios promete tantas cosas aquí en este capítulo, pero uno de los más famosos es lo que dice versículo 25. Y ahora sí lo puedo leer con más entendimiento, porque empieza: yo fui joven, ¿ya? Y ya soy viejo, ¿ya? Llegamos. No tan viejo como quisiera ser, pero bueno, yo fui joven y ya soy viejo. ¿Y sabe qué? Yo no he visto al justo desamparado. Quizás se ve como que está pasando el Niagara en bicicleta, ¿verdad? Como está en apuros, como está con problemas, dificultades. Pero no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Ese es el versículo favorito, famoso de este. Pero si no tiene su Biblia abierta, ábrela, porque quiero leerles el versículo 26. Todo el día es compasivo y presta, y su descendencia es para bendición. Todo el día es compasivo y presta,
Yo no sé ustedes, pero tengo donde trabajar en eso. Yo me irrito demasiado fácil y sé que no es lo que el Señor quiere. Él quiere que yo sea más compasivo y que sea de bendición en el nombre del Señor. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tus cuidados y bendiciones en nuestras vidas. Señor, entendemos que tú eres perfecto, tú eres justo y que tu justicia es como tú, perfecta. Y Señor, con lo que vemos en este mundo, a veces luchamos, pero Señor, ayúdenos a luchar con un corazón dispuesto a buscarte a ti y a encontrar mi delicia en ti. Ayúdanos, Señor, a que seamos un testimonio digno de tu nombre, para que muchos lleguen y entiendan cuán compasivo, misericordioso eres tú. Gracias en el nombre de Cristo.